Misterios en Amor del Padre presenta a nuestra hermana Alicia Vera con el tema idolatría. Bien, gracias hermanos, bendiciones. Hoy estamos nuevamente aquí trayendo en este mes de julio del 2015 un nuevo tema que el Señor nos dio hace tiempo, pero hoy quiero grabarlo para que llegue a muchos más corazones, ¿ok? Bien, quiero por favor que abramos nuestra Biblia para comenzar en el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 1 al 5, por favor. Vamos para allá. Bien, ya estamos por ahí, hermanos. Dice así, Éxodo capítulo 20, versículo 1, dice así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Adonai tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Adonai tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bien, aquí estamos leyendo un pasaje de la Escritura que nos habla sobre, dice, no tendrás otros dioses. Pero yo quiero hacer una pregunta aquí. A ver, quiero preguntar, ¿qué hay en el cielo? ¿Qué hay en la tierra? ¿Y qué hay en el agua? En el cielo podemos ver lo que es las constelaciones, los planetas, el sol, la luna, las estrellas. En la tierra, ¿qué hay en la tierra? Humanos y animales. Y en el agua también hay animales. Bien, ¿por qué hice esta pregunta? Porque si nosotros estudiamos todas las culturas, cultura es todo tipo de civilizaciones o todo tipo de creencias y formas que la gente tiene. Por ejemplo, en algunos lugares como en la India, para ellos hay un dios llamado vaca, que es la vaca. Para otros, por ejemplo, los egipcios tenían, su dios era Ra, que significa era el sol. Tenemos también, por ejemplo, por ahí en algunos lugares que su dios en la India, por ejemplo, el dios de ellos es la rata. Y más adelante voy a explicar cómo ellos adoran y todas esas cosas, pero les pido que se queden con nosotros bien. Entonces yo les pregunté, ¿qué hay en el cielo? Ya lo dijimos, en la tierra y en el agua. Pues mucha gente se ha hecho otro Dios, porque dice la Escritura, no tendrás otro Dios debajo de la tierra, ni en el cielo, ni en la agua, ni debajo del agua, sino dice, yo soy el Señor, tu Dios. Bien, quiero explicar qué significa la palabra idolatría. Bien, la palabra idolatría significa rendirse, adorar, postrarse, adorar a una imagen o figura. La palabra idolatría es un amor excesivo a una figura, persona, cosa que no es Dios. La palabra ídolo significa figura o imagen. Esa imagen representa a un ser sobrenatural y al que se le adora, se le rinde culto como si fuera Dios, a esa figura. Pero quiero que vayamos, por favor, a Génesis 1, 26 y 27. Vamos para allá, por favor. Bien, ya estamos por ahí. Dice así Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Muy bien, aquí hemos visto que el que hizo al hombre fue Dios, y que Él es el creador, porque aquí vemos que en el 1.26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿verdad?
Dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen. La palabra creador es alguien que da vida a algo o da una forma a algo, que crea algo, que hace algo. Entonces aquí vemos que Dios es el que nos creó tanto al hombre como a la mujer. Ciertamente Dios crea a Adán y a Eva y de esa semilla se multiplica y sale toda la descendencia que unos somos de una forma, otros de otra forma, pero traemos esa semilla. Al igual cuando Dios trae el juicio contra toda la tierra por todo el pecado que había hecho el hombre, dice que la maldad del hombre subió hasta el corazón de Dios y dijo hasta aquí, y dijo Dios, me arrepiento de haber creado al hombre, y cuando Dios se arrepiente, Dios en su misericordia levanta a un hombre llamado Noé, que era justo, y le dice, haz un arca, porque voy a llorar 40 días y 40 noches, voy a inundar la tierra con todas las aguas. Entonces, este hombre hace una arca y entran en total 8, Noé, su esposa, 3 hijos y 3 nueras, Cam, Jafet y Sem, y de ahí sus esposas de ellos, y de ahí Dios los salva, los tiene misericordia de ellos. Dios hace un arco iris que significa que no iba a volver Dios a llenar la tierra, inundarla con agua, sino que ese arco iris significaba que Dios iba a tener misericordia del hombre, porque Dios se había visto que lo que había hecho le dolió en su corazón, aunque lo hizo justamente. Entonces vemos aquí que de esas 4 familias, digámoslo así, pero más que nada de Can, Sem y Jafet, se repobla toda la tierra, ¿verdad? Y de ahí vemos que nacen los de Asia, los de Europa, ¿verdad? Los de África, y de ahí se van distribuyendo al continente americano. Por eso nosotros podemos ver a gente, por ejemplo, lo digo con todo respeto, los yucatecos tienen unos ojos rasgados tipo mongólicos, una nariz muy ancha como si fuera tipo africano, y podemos ver así porque se fueron mezclando las culturas y se fueron yendo hacia otros lugares, y después se formaron los continentes, que son 5. Pero en realidad toda la población humana inició ahí por el río Tigris, y entre el Tigris y el Éufrates, que es en la parte del occidente, allá rumbo a Israel, ¿verdad? Ok, continuemos por favor. Entonces vemos aquí en Éxodo, leímos que Dios dijo que crearon al hombre, y Dios creó al hombre y dijo, hagamos al hombre. Dios es nuestro creador del hombre y de la mujer, ¿verdad? Pero quiero leer por ahí una porción de la escritura que quiero que aprendamos, que es en Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 8. Vamos por allá, por favor. Bueno, vamos por ahí, por favor. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajo a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con Urim, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Adonai. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Dios dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Dios a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues,
Déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Aquí vemos cómo es que Dios con brazo fuerte había sacado a hombres y a mujeres de la tierra de Egipto. En Egipto estaban cautivos, estaban siendo oprimidos, ellos eran los que trabajaban arduamente de sol a sol y les pagaban muy poco. Pero vemos cómo ellos, a pesar de todo ello, Dios los saca con brazo fuerte, pero Dios le llama a Moisés y le dice que suba a un lugar al monte Sinaí porque quiere hablar con él. Cuando Moisés sube, Moisés se tarda tanto tiempo, 40 días, que el pueblo dice, ya se murió. Entonces ellos estaban acostumbrados a ver que en Egipto tenían muchos dioses y los adoraban. Y entonces ellos hablan con un hombre llamado Aarón, hermano de Moisés, y le dicen lo siguiente: haznos un becerro. Aarón no se resistió por temor de que ellos lo mataran o le hicieran daño, y les dice que sí, pero les pide oro, y entonces él hace una fundición y hace un becerro de oro, porque en Egipto para ellos los animales eran dioses. Entonces aquí vemos que como el pueblo, en vez de adorar al Dios que creó los cielos y la tierra y lo sacó con mano fuerte y brazo extendido y con su poder, en vez de adorarlo a él, hacen con su mismo oro y con sus mismas manos hacen dioses. Pero vamos a continuar viendo qué fue lo que pasó en el 19 al 25. Y ahorita explicamos. Ok, dice así. Y aconteció que cuando llegó al campamento Moisés y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las 2 tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Las tablas que Dios le había escrito con su mismo dedo de Dios del reglamento y de lo correcto e incorrecto que el pueblo debía de hacer para su bien. Dice así: y arrojó las 2 tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y las dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: hagamos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para ver vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Dios? Júntase conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho al Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volved a la puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su enemigo y a su pariente. Bien, y aquí dice que murió muchísima gente porque aquella gente había sido idólatra. Idólatra es que había adorado a Dios, en vez de a Dios, sino su Dios era un becerro. Ok, aquí podemos ver cómo la idolatría es cuando tú te haces una imagen, una figura, ya sea de papel, de barro, de cartón, de madera, de oro, de plata, tallada, una calcomanía. Dios traerá ira sobre nosotros por esa idolatría. Pero quiero que continuemos un poquito. Quiero que aprendamos algo. Mira, Dios es espíritu. El espíritu nosotros no le vemos, pero Dios es espíritu, pero Él es varón masculino. ¿Por qué? No es que Dios tenga un cuerpo masculino, sino que su personalidad es masculina. Por ejemplo, tú puedes escuchar la voz de una persona, verla cómo camina. Es más, mira, tú puedes ver la silueta de una persona, ver cómo camina, cómo habla, y tú dices: es mujer porque tiene su silueta es de mujer y su voz es de mujer y su forma de actuar es de mujer. Pues Dios, su espíritu es masculino porque Él tiene la identidad o tiene la, no figura ni forma, sino tiene la identidad, las características de un varón que es diferente a una mujer. Entonces, nosotros vemos que Dios es masculino, no femenino. Por ejemplo, yo les pregunto a ¿ustedes creen que yo tengo corazón y cerebro? ¿Y lo ven? Esta pregunta se le hice hace tiempo a una persona.
Y le dije, oye Juan, ¿tú crees que yo tengo corazón y cerebro? Y me dijo, sí, sí creo, Alicia. Y le dije, ¿y lo ves? Y me dijo, no. Entonces, como no ves mi corazón y mi cerebro, no tengo ni corazón ni cerebro. Y se empezó a reír. Y le digo, este ejemplo lo pongo siempre porque, aunque Dios no lo ves, Dios es espíritu, pero Él existe. Aunque no lo ves, pero Él está allí. Bien, vamos a ver, vamos a ver, por favor, Levítico capítulo 6, perdón, sí, versículo 1. Capítulo 6, 1, por favor. Ok, ya estamos por ahí. Dice así. Habló Dios a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Dios y negare a su prójimo lo encomendado o dejare en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurare en falso alguna de aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, ok, perdón, a ver, permítanme, me equivoqué, es Levítico 6:1, a ver, permítanme un minutito, creo que me equivoqué de la cita. Bien, 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 vamos por favor al Salmo 115, 3:8. Ok, vamos a Salmo 135, del 3 al 8, por favor. Dice así. Alabad a Jah porque él es bueno. Cantad salmos a su nombre porque él es benigno. Porque Jah ha escogido a Jacob para sí y a Israel por porción suya. Porque yo sé que Adonai es grande y él es Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Adonai quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para lluvia y saca de su depósito los vientos. Él es el que hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto. Bien, pero quiero que vayamos ahí mismo al Salmo 115, por favor. Bien, vamos ahí mismo, mejor, al Salmo 135, capítulo 15 al 18. Dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Aquí dice que los ídolos de las naciones. Ya vimos, la palabra ídolo es una figura, imagen que representa a un ser sobrenatural y al que se le rinde culto o se le rinde adoración, se le rinde, ¿verdad? Reverencia. Bien, la palabra adoración ya vimos que es inclinar, besarse, postrarse y rendirse. Entonces dice, los ídolos de las naciones, las figuras o imágenes que hacen las naciones, dice, naciones está hablando de qué? De varios tipos de lugares. Por ejemplo, está la nación mexicana, la nación europea, la nación de Estados Unidos, la nación de los japoneses, son diferentes lugares o naciones. Dice, los ídolos de las naciones son obra de manos de hombres, hechos de plata y de oro. Tienen ojos y no ven, tienen. ¿Por qué te dice tienen ojos? Porque están hechos, tienen sus ojos, pero no ven porque son figuras que las tienen que estar retocando cada año. Por favor, vamos al Salmo 115, 3 al 8, por favor. Salmo 115, 3 al 8. Ok, ya estamos por ahí. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que hizo, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Aquí está diciendo que nuestro Dios está en los cielos, pero también dice todo lo que quiso, él ha hecho. Pero da una descripción muy maravillosa y dice aquí
que los ídolos, ya vimos que un ídolo es una figura o una imagen que representa a un dios, ¿verdad? Algo que lo adoran. Y dice que son obra de manos de hombres. Quiere decir que los hombres los hacen con sus propias manos, ¿verdad? Ya sea de barro, de madera, de metal, de piedra. Ahora ya hasta se hacen de petate, ¿verdad? De plastilina, de lo que sea, ¿verdad? Dice que es obra de mano de los hombres. La palabra hombres aquí es de hombre, varón o mujer. Bien, dice, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no te escuchan. Tienen narices, mas no te huelen. Manos tienen, mas no te palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. ¿Por qué? Te está diciendo, tienen manos y no palpan. Quiero que me digas, ¿cuándo la imagen, con todo respeto, que tú tienes o tenías, bajó y te acarició la cara? ¿Cuándo una imagen ha hablado con su boca y articulado y movídola? Ninguna, ninguna hasta la fecha. Es una mentira, le ponen por atrás lágrimas de sangre, lágrimas de agua, pero son pequeñas cosas que hacen los seres humanos para que le aprieten algo y salga y engañen a la gente. Pero también dice algo muy, muy peculiar aquí. Dice, tienen pies, mas no andan. ¿Cuántos de aquí, lo digo con respeto, se han dado cuenta que muchas veces las imágenes que adorábamos o que mucha gente adora, las tienen que cargar y llevar de lugar en lugar? ¿Por qué? Porque ellas tienen pies, pero por ellas mismas no pueden caminar. Y quisiera que vayamos un poquito más para que nos quede un poquito más claro. Isaías capítulo 2, versículo 8. Vamos para allá, por favor. Bien, quiero leer varias partes de la Biblia para que veamos que no nada más en los Salmos habla sobre la idolatría o en Éxodo 20. Empezamos con que Dios dice que no te harás imagen ni semejanza ni tendrás otros dioses. Vimos en Salmo 135 y en el Salmo 115 que tienen ojos, oídos, boca, pero que no huelen, ni ven, ni caminan, ¿verdad? Ni miran. Pero vamos a Isaías capítulo 2, versículo 8 para ver qué nos dice. Y dice así: además su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos, y se han inclinado, el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Bien, aquí está diciendo claramente así: además tu tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos, ¿verdad? Y ante lo que fabricaron sus dedos. Aquí nos está diciendo que hay hombres y mujeres que hacen imágenes y representaciones de Dios, pero si te das cuenta, Dios es varón, Dios no es femenino. Entonces pregunto, ¿por qué la mayoría de las imágenes son femeninas? Porque la Biblia dice que atrás de cada imagen hay un demonio. Satanás lo que hace es pervertir. Dios no es mujer. Dios es varón en el sentido no de que tenga genitales de varón, sino que su personalidad es de varón y de creador. Pero Satanás siempre distorsiona todas las cosas. Es como, por ejemplo, Dios creó hombre y mujer, pero Satanás hace pensar que hay un tercer sexo, que es ser mujer pero querer ser hombre, o ser hombre pero querer ser mujer. Y eso ya es una perversión. La palabra perversión es desviación. Pero vamos a continuar. Ahí mismo en el libro de Isaías, pero vamos ahora al capítulo 31, versículo 7, por favor. Vamos a ver qué nos dice por ahí. Dice así: porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Dice así: porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para ustedes han hecho vuestras manos pecadoras. Aquí nos vuelve a decir exactamente que el hombre es el que agarra y hace imágenes. Vamos a Isaías 42, 17, por favor. Isaías 42, 17. Dice así: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois
nuestros dioses, dice, serán vueltos atrás y en extremo confundidos. Por eso mucha gente cuando está en angustia y en situaciones difíciles, aunque él esté postrado, arrodillado, diciéndole a su imagen que le ayude, no encuentra alivio ni consuelo, porque son imágenes, son hechas por ellos mismos. Y dice, serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en los ídolos. Y dicen a las imágenes de fundición, las que fueron hechas, dice a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Quiero que vayamos un poquito más adelante porque quiero que veamos que toda la palabra de Dios nos habla acerca de la idolatría. Quiero que vayamos por favor a Ezequiel capítulo 20 versículo 18. Ezequiel 20, 18. Dice así. Aquí está. Antes dijeron en el desierto a sus hijos, no andaréis en los estatutos de vuestros padres, ni guardaréis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Dice, antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de tus padres, ¿verdad? Ni guardes las leyes de ellos, ni te contamines con sus ídolos, ¿verdad? Aquí dice, antes dije a tus hijos, no andes en los estatutos, en los mandamientos. Así es que tu abuelita y mi abuelita decían, hay que traer el niñito a Dios, hay que llevarlo para que le pongan yeso, que le restauren los pies, ahora quiero que le pongan pestañas. Y hasta te preguntaba el artesano, ¿quiere que le pongamos chapitas, muy rositas o rojitas? No, póngamelo chapeadito. ¿Y sabe qué? Póngale la boquita palo de rosa. ¿Y sabe qué? Échele un bañito porque ya como que está despostilladito y ya no tiene colorcito. Y yo conocí a una mujer que decía así, esta mujer bañaba a su niño Dios, y lo digo con respeto, por la gente, no por la imagen. Y ese niño Dios lo bañaba y lo vestía para llevarlo a la iglesia el día de creo 2 de febrero, que es la Candelaria, algo así, ya no me acuerdo, eh, y le decía a su hija, ay, mira, hoy amaneció bien chapeadito, bien bonito, y al otro día le decía, ay, hoy amaneció bien triste, bien pálido, mira, hasta se siente como mal, y su hija decía, ¿qué? Yo lo veo igual ese muñeco, y esa mujer es una mujer que siempre ha estado bien oprimida. Yo la conozco y es una persona que siempre siente que demonios le hablan en la cabeza, siempre está triste, tiene ansiedades, está siendo atormentada porque ella tenía un nivel de idolatría que cuando nació su primera nieta compró un cirio como de 1,50 m para encenderlo, tenía como unos 100 muñecos o 200 estampas de diferentes imágenes y era una persona que adoraba muchísimo a los ídolos y por supuesto la idolatría está al igual la idolatría está al igual relacionada con la hechicería y ella se untaba limones en todo el cuerpo para quitarse los dolores de cabeza o cosas así. Vamos a continuar, por favor. Bien, quiero que vayamos al libro de Oseas, capítulo 8, versículo del 4 al 6, por favor. Oseas 4, 8 al 6. Ok, vamos por allá, dice así. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerra, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación, porque de Israel es también y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Bien, aquí está hablando Dios y está diciendo que ellos hicieron ídolos para sí, con su oro y su plata, que también hicieron un becerro, y dice que ese becerro que hiciste te hizo alejarte de mí, y se encendió mi enojo contra ti, hasta que no pudiste alcanzar purificación, ¿verdad? Dice, porque de Israel es también este becerro, y el artífice lo hizo, y no es Dios este becerro, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Aquí estamos hablando que al igual de las culturas antiguas, la Biblia nos dice que hicieron un becerro, un ídolo que es un animal.
Bien, vamos al libro de Hechos, capítulo 15, 20, por favor. Bien, Hechos 15, 20, dice así. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Aquí está hablando uno de los apóstoles y está diciendo que se le debe de escribir a la gente ya en el tiempo ya después de Jesucristo, ya que Él murió por nosotros, dice que, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Así es que un ídolo te va a contaminar. ¿Qué es contaminación? Por ejemplo, mira, tú tienes 1 litro de agua y ese litro de agua le cae una gotita de cianuro, le cae una gotita, ¿verdad? De algún solvente, de algún líquido dañino, de algún veneno y te mata con una gotita. Entonces, Jesús dijo que poca levadura echa a perder la masa, poquito pecado te contamina. Entonces, cuando tú tienes idolatría en tu corazón te vas a contaminar. Pero existen diferentes tipos de idolatría. Tú puedes idolatrar una escultura de barro, de piedra, de madera, de papel, pero también puedes idolatrar a tu jugador, ¿verdad? De fútbol, puedes idolatrar al Chicharito, puedes idolatrar al pintor, ¿verdad? No, es que no hay nadie como Van Gogh, no hay nadie como Shakespeare para que escriba novelas de amor, no, es que no hay nadie como mi pastor o mi apóstol, y no, es que no hay nadie como mi hijo, mi papá o mi esposo, y entonces caes en idolatría, caes en que una figura, sea humana, de animal, de criatura, sea de la tierra, sea una nube, un árbol, algo tú lo pones en lugar de Dios y le das el lugar que es de Dios. Jesús dijo, este es un nuevo mandamiento, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y no tendrás dioses, ¿verdad? Delante de mí, nos dice Dios en Éxodo 20. Pero Jesús dice que el mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Bien, quiero que vayamos, por favor. Ya vimos Hechos 15, 20, que ahí nos contaminamos y nos ensuciamos, ¿verdad? Nuestro espíritu, alma y cuerpo, al tener idolatría hacia una imagen. Bien. Bien, quiero que vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2. Dice así. ¿Sabéis que cuando eras gentiles, o sea, gentiles cuando no conocías a Dios, ¿verdad? Dice, ¿sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos? Entonces aquí nos está diciendo que nosotros nos extraviábamos, ¿verdad? Y éramos llevados a los ídolos mudos, ¿verdad? Aquí nos está hablando que los ídolos te van a extraviar, te van a perder del camino de Dios, de su presencia y de su voluntad. Quiero que vayamos a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, por favor. Ya estamos por ahí. A ver, dice así, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí nos dice que se convirtieron, ¿verdad? De los ídolos a Dios. Sí, aquí nos está hablando también este pasaje de que gente se convirtió de ídolos al Dios verdadero. Bien, también quiero que vayamos, por favor, a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 21. Vamos para allá, por favor. Bien, ya estamos por aquí. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 21, dice así. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Dice, hijitos, guárdate de los ídolos. Amén. La palabra amén es, así sea. Bien, vamos también, por favor, a la primera carta a los Corintios, capítulo 10, por favor, versículo 14. Bien, ya estamos ahí. Dice así, primera de los Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Aquí está hablando y dice así. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Aquí nos está diciendo Dios, amado mío, huye
huye de la idolatría. Si a ti te está persiguiendo un perro bien grandísimo y bien violento, tú no te vas despacio, tú corres de ello. Te está diciendo Dios, huye de la idolatría. Bien, vamos a Gálatas, por favor. Capítulo 5, versículo 20, por favor. Dice así. Bueno, voy a leer desde el 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y luego dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Y aquí está diciendo así. Y manifiestas son las obras de la carne, que son idolatría. Y dice también la palabra, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Aquí nos está diciendo que la obra de la carne, de que andes no en el espíritu haciendo lo correcto, sino en la carne, es en lo que quieres, en contra de Dios, es la idolatría. Bien, quiero que leamos igual ahí en Corintios, pero ahora capítulo 6, versículo 9 al 10. Dice así. Bien, ya estamos ahí, primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice así, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erres, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras. La palabra idólatra es una persona que tiene idolatría, que tiene adoración a otra cosa que no es a Dios. O sea, llámese familia, llámese su propio cuerpo, llámese su trabajo, llámese una escultura de barro, de piedra, llámese algún actor, actriz, a su pastor o a quien sea, menos a Dios. Ok, continuemos, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 25, por favor. Bien, quiero que leamos este texto, por favor. Dice Romanos capítulo 1, 21 al 25. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. La palabra honra es reconocimiento, respeto, darle el lugar que merece. ¿Sí? Dios dice, yo honro a los que me honran, pero desprecio y tengo en poco, dice, a los que no me honran. Aquí dice que cambiaron a Dios, dice, por figura, por imágenes de hombres, ¿verdad? Incorruptibles, ¿verdad? De cuadrúpedos, de reptiles, ¿verdad? Y dice que primero le dieron la gloria a las culto, les dieron culto significa hacer un tiempo para ellos, una adoración a las criaturas antes que al Creador. ¿Sí? Aquí es claramente nos está diciendo Dios, tú cambiaste a mí, que yo soy el que cree todo, por ello. Ok, hoy quiero comentarles esto y enseñar esto, miren. Hay figuras o imágenes de papel, de yeso, de piedra, hechos de palma, de barro, de oro, de plata, de piedras preciosas, ¿verdad? De piedra, de madera, de metal, de vidrio, de trapo, de tela. Pero quiero explicar algo. La palabra adoración es rendirse, humillarse, postrarse, besar, reconocer. Quiero dar un ejemplo de idolatría. Mira, por ejemplo, en la India, las vacas para ellos son sus dioses. Ellos hacen esto, están en su templo las vacas, y cuando las vacas van
ellas van a orinar, ellas orinan paradas en sus cuatro patas, los hombres y mujeres se ponen atrás donde están sus patas y su cola literalmente de ellas, y cuando ellas van a orinar, ellos ponen su cabeza y dejan que el orín les caiga por todo su cuerpo, o les caiga desde la cabeza. Y ellos dicen, los de la India, los de la India dicen que cuando el orín de la vaca, que la vaca es su Dios para ellos, cae sobre su cabeza y en su cuerpo, es para que los purifique. Pero también quiero decirles que, por ejemplo, también en la India está el templo de las ratas. Para ellos las ratas son sus dioses. Entonces ellos ponen en el templo, entran descalzos y con mucho cuidado, ya hay miles y miles de ratas. Y ellos meten tazones con leche tibia y las ratas van y lamben y toman esa leche. Pero lo poquito que deja la leche las ratas y no se la beben, ellos la toman y la empiezan a beber y se la toman y dicen que es para que se purifique su cuerpo por dentro porque esa leche ya fue tomada por su dios llamado rata, ¿verdad? Quiero continuar, por favor. Miren, por ejemplo, nuestro país, yo soy de México, en nuestro país de México, la idolatría es la siguiente. Número 1, aquí se rinde culto a una virgen llamada Guadalupe. Antes se llamaba Tonantzin o Nuestra Madre en náhuatl, ¿sí? Pero quiero que aprendamos algo. Se dice que la Virgen de Guadalupe es la misma que María, pero quiero que leamos Lucas capítulo 1, 26 al 38, por favor. Bien, ya estamos por aquí. Vamos a ver. Dice, anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. La palabra desposada es comprometida, ¿verdad? A una virgen comprometida con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación, qué saludo sería este. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado el favor delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, Señor. Pues no conozco varón. Perdón. Y respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Espíritu y el poder, del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Pero quiero que leamos también Lucas 1, 46, 50. Dice así, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Bien, aquí hemos visto que Dios le escoge a una mujer llamada María para que ella sea el instrumento, el vaso, donde el vientre donde Dios deposite a Jesús, creciera y naciera. Jesús no era hijo de María porque tenía la sangre del Padre, la genética del Padre. Solo Dios utilizó el vientre de María, ¿sí? Aquí no hubo esperma ni nada de eso. Dios puso al cigoto, ese bebé que creció dentro de ella. Pero quiero decir algo, mira, María es la madre de Jesús, ¿por qué? Porque Dios la formó dentro, pero nada más fue un instrumento de Dios, un vaso de Dios para tener a Jesús dentro. María fue una mujer judía, los judíos son blancos y ella se llamaba María. Ella estaba comprometida con José y era un hombre
y era un hombre que estaba comprometido para casarse con ella. Pero María, dice la palabra que dijo, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, que quiere decir que ella también necesitaba salvación de su forma de vivir, pero era una mujer recta y correcta, pero Dios la había escogido, ¿sí? María entonces es una mujer judía, es blanca, no morena. Y María no tuvo relaciones sexuales con su marido José en ese momento, sino que tuvo a a Jesús. Pero dice la palabra de Dios, y José no conoció a su mujer hasta que nació Jesús, y después conoció José a su mujer y tuvo hijos. La Biblia dice que la madre de Jesús y sus hermanos andaban con él y que ellos, tanto María como sus hermanos de Jesús, lo seguían. Y que una vez Jesús iba a ir a una ciudad llamada Canaán y estaba en unas bodas, ¿sí? Dice la palabra de Dios que, que María y sus hermanos iban a esa boda en Canaán. Bien, entonces acabamos de aprender que María era una mujer judía, era una virgen, virgen es que no había tenido relaciones sexuales, pero esta virgen estaba comprometida para casarse con José, un hombre de la tribu de Judá, de la línea de David. Y dice la escritura que él no la conoció, pero que después de que nació Jesús, sí la conoció. La palabra conocer es tener relaciones sexuales, porque la palabra de Dios también dice que muchas veces los hermanos de Jesús no creían en él. Entonces dice la Biblia que María, después de que tuvo a Jesús, conoció sexualmente a José, tuvo relaciones con José y tuvo hijas e hijos. Y por eso la Biblia también habla de los hermanos de Jesús, ¿sí? No está hablando de sus hermanos como nosotros, sino está hablando de sus hermanos que eran hijos de María y de José, porque José había sido su padre no biológico, pero sí lo habría criado, igual que María había sido su madre porque fue el instrumento que Dios usó para que él naciera, tomase leche y creciese, ¿verdad? Bien, también vimos que María murió porque vemos en la palabra de Dios que no dice ninguna parte de la palabra que María vivió, ¿sí? Bien, vamos a ver esto muy importante. A María le hacen que es una virgen y es una imagen de adoración, ¿sí? La Virgen de Guadalupe no es la madre de Jesús. La madre de Jesús no es mexicana, la madre de Jesús no era mexicana, la madre de Jesús era judía, la madre de Jesús no era morena, era blanca, y la madre de Jesús también murió, y la madre de Jesús, después de tener a Jesús, tuvo relaciones sexuales y tuvo más hijos, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos que las vírgenes, como le llaman, es cambiada de acuerdo a los distintos lugares. Por ejemplo, en España se le llama la Macarena, en Oaxaca es la Virgen de Juquila. Por si no nos hemos dado cuenta, los de Oaxaca son de una estatura casi promedio baja y son morenitos. Entonces allá la Virgen de Juquila es una virgen muy pequeñita y es morena. Entonces vemos que la hacen de acuerdo al lugar. Bien, por ejemplo en San Luis Potosí tenemos la Virgen de los Lagos, que está en los lagos, porque hay muchos lagos ahí. Entonces de acuerdo al color de la piel o a la zona, la hacen así. Por ejemplo, la hay en México, es la de la Virgen de Guadalupe. Esta Virgen de Guadalupe es una virgen que le apareció a un indio, que se apareció en el Tepeyac, en un monte, ¿verdad? Y también vemos, por ejemplo, que en Argentina es la Virgen de Luján, la María Auxiliadora en Italia, la Morenita en España o la Macarena, ¿sí? Aquí vemos en la palabra de Dios que Dios nos prohíbe adorar imágenes y animales, hombres, su naturaleza, plantas, astros. ¿Qué es un astro? Es, por ejemplo, un planeta. Si vemos y estudiamos, por ejemplo, en la mitología griega y en otras mitologías, dice que Júpiter era su dios y vemos que Júpiter le ponen también el nombre de un planeta. También para muchas culturas las estrellas eran sus dioses, como Orión, que es la estrella de la muerte. Vemos también que hay animales, como por ejemplo ya lo dijimos en la India, pero también hay seres humanos, porque por ejemplo también en Egipto el sol era dios, pero también los mismos faraones eran dioses para ellos, ¿sí? Esto es que Dios nos dice que
no hay que reconocer otro Dios fuera de Dios, ¿sí? No hay que reconocer imágenes porque hay que reconocer que el que nos creó fue Dios. Los griegos son personas que adoraban a los planetas como a Mercurio, a Marte y a Júpiter, ya lo dijimos. Los mayas adoraban a los elementos, ellos adoraban los mayas al sol, al agua, a la tierra, al fuego y al viento. Los de la India adoran a más de 3000 dioses, entre ellos las ratas, la vaca y otros animales. Los japoneses adoran al dragón, al conejo, a hombres como Buda también, ¿verdad? Los mexicanos adoran a la Virgen de Guadalupe y, por ejemplo, a San Martín de Porres, a San Judas, a San Antonio. A San Antonio dice que tú lo pongas de cabeza, ¿para qué? Para que te dé una esposa, ¿verdad? A Malverde también en México se adora a Malverde. Malverde, este es el santo de los que venden droga y por lo general es un hombre que tiene nada más la mitad de su cuerpo. Yo no lo he visto completo, lo he visto siempre Malverde en la delegación de Iztapalapa, lo he visto, y se da mucho por allá por el norte de nuestro país, en México. Es nada más su tronco de la mitad de la cintura para arriba, y es un hombre más o menos blanco, de bigote pequeño, cabello corto, y una como camisa y como vestido así como tipo norteñón, ¿verdad? Y lo adoran estas personas. También vemos que en nuestro país se adora a la que llaman la Santa Muerte o Niña Blanca, ¿verdad? O la patrona, como le llaman ellos, pero también en México adoran a ángeles como a San Miguel, a San Gabriel, a Rafael, ¿verdad? A Sael y a muchos otros ángeles. Pero Dios nos prohíbe que adoremos animales, plantas, al cielo, a la tierra, a hombres, a ángeles, ¿verdad? A todo lo que sea, a todo lo creado, ¿verdad? Por él como el sol, la luna, ¿verdad? Solo hay que adorar al Creador, porque todo lo que se adora se le ofrece algo, ¿verdad? Por ejemplo, mira, en nuestro país, la adoración, el culto de adoración es así, ofreciendo veladoras, flores, incienso, dinero, canciones, rezos, oraciones, limosnas, ¿verdad? Y muchísimo más. ¿Sí? Por ejemplo, a la muerte se le ofrecen manzanas, agua, veladoras, se fuma el puro y el humo del puro se le avienta en su cuerpo de esa imagen, digámoslo así. Por ejemplo, al San Judas cada 28 lo sacan y piden dinero y hacen una como colecta de dinero, pero date cuenta, mira, la mayoría de los que adoran a San Judas pasa esto, son drogadictos, son los de Tepito, no estoy no me malinterpreten, no estoy ofendiendo a los de Tepito, yo creo que hay gente muy recta y trabajadora, sino que son gente que es idólatra, pero que tiene mucha perversión sexual. Por lo general, una persona con idolatría que no adora a Dios tiene perversiones sexuales, es una persona vanidosa, es una persona envidiosa, avara, y es una persona que le gusta la hechicería y la brujería. ¿Sí? Ok, vamos a continuar, por favor. Hemos visto que Dios nos prohíbe adorar ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, mucha gente ahorita está dando mucho el culto. Culto es un tiempo de adoración, de un tiempo para algo que tú quieres. Ahí el culto lleva diferentes tipos de cosas como sean rezos, oraciones, canciones, se mueven colores, aromas, etcétera, etcétera. Pero Dios prohíbe que adoremos ángeles. Si tú vas al libro de Daniel, por ejemplo, Daniel estaba orando durante 21 días y baja un ángel y le dice, Daniel, muy amado, desde el día que dispusiste tu corazón para inclinarte y orar a Dios, Él te escuchó. Pero he aquí, el príncipe de Persia se me opuso. Está diciendo el príncipe está hablando no un hombre, dice un demonio. Sí, se le opuso este ángel de Dios para llevarle un mensaje a Daniel. Y Daniel cae y se postra y este ángel lo levanta y le dice que no, que él no es digno de adoración. Pero también vemos en Juan que dice que vio el ángel y se postra Juan, dice, y caí postrado y adorándole y me dijo, no me adores porque soy consiervo tuyo y de los que guardan el testimonio de la palabra. Está hablando que un consiervo es un ayudador, ¿sí? Entonces no debemos de adorar demonios, que son imágenes.
Bien, ok. Bien, ahora quiero contar brevemente un testimonio que, que pasó. Ese testimonio es mío. Yo tenía alrededor de como 17 años y yo ya había recibido a Cristo unos meses atrás. Yo había sido muy idólatra. Fui ayudante de maestras de catecismo de la Iglesia Católica. Yo me confesaba, hacía todo lo relacionado a ello. Pero cuando yo estuve a punto de morirme en el parto de mi hijo, con mi hijo, yo sentí tanta angustia que Dios me pasó una película. Yo me senté afuera en la banqueta y esa tarde de 9 de mayo del 2001, yo me acuerdo que me senté allá afuera. Ahí por la banqueta había un tubo grueso y ahí me senté y empecé a sentir angustia y de repente yo vi cómo me pasó una película de toda mi vida y yo vi todo lo que yo había hecho y yo me sentí mal y le dije, Dios, ¿dónde estás? Perdóname. Y yo lo buscaba y no sabía dónde encontrarlo y buscaba arriba del cielo y en las paredes y no sabía dónde estaba Dios, pero yo le pedí a Dios que me perdonara y que me diera una oportunidad de vivir y quería todo lo que Él me, me ordenara. Y así fue después de que me rechazaron de 2 hospitales y de uno particular. Tú sabes que nadie rechaza a una persona de un particular porque en el particular pues cobran mucho dinero. En ese entonces eran como mínimo 10,000 pesos y pues 10,000 pesos en aquel entonces era mucho dinero. Entonces me rechazaron y le dijeron a mi mamá, ellos pensaron que yo no escuché, pero yo alcancé a escuchar que le dijeron, el niño no sé cómo venga señora, pero su hija viene grave y se va a morir, así es que yo no la voy a atender, llévasela a otro lado porque yo no me hago responsable. Eh, en ese entonces ya me habían hablado de Dios, una tía mía, y yo le dije, Jesús, yo no te conozco, pero te pido perdón y te pido que me saques de esto, y si tú me sacas de esto, yo haré todo lo que tú me digas. Dios me trajo una paz, me puso en un lugar donde me atendieron particularmente, nació mi hijo por cesárea, estaba con el cordón umbilical enredado, yo subí 20 y tantos kilos, yo sentía que me iba en la sala de operaciones, pero gracias a Dios, Dios me dio una oportunidad. Pasaron 2 meses y yo en una iglesia cristiana recibí a Cristo, pero antes de eso yo le decía a Dios, me compartían y yo le decía a Dios, es que yo no sé cuál es la verdadera, si la testigo, los católicos, los cristianos, los mormones, pero tú dime cuál es el camino y yo lo haré. Dios puso en mi corazón y recibí a Cristo y más adelante fui leyendo la palabra y la misma Biblia me fue enseñando quién era Dios. Pero el testimonio es el siguiente. Un día, un 12 de diciembre del 2001, la que era mi suegra siempre pues me mandaba y en ese entonces pues me mandó a vender buñuelos y ella me dijo, te voy a hacer buñuelos, Alice, y te vas a ir a vender afuera de la iglesia de la capilla de la Virgen de Guadalupe que están en la delegación de Iztapalapa y en la colonia Presidentes de México. Entonces yo pues fui por obediencia, fui, pero yo en mi corazón decía, no, pues es que yo no debo de ir ahí porque yo ya creo en Dios y confío en Él, ¿no? Pero en ese entonces le doy gracias a Dios que me permitió ir a vender en ese lugar. Estaba yo afuera de la iglesia de la Virgen de Guadalupe, ahí en Iztapalapa, y en eso puse mi puesto de buñuelos y en eso llega la caravana de que no sé dónde habían ido a pasear a la imagen en una camioneta. Era una imagen como de 2 metros, mínimo como de 2 metros, un 80, 2 metros, era muy alta, recuerdo, y la bajan y el sacerdote se pone ahí al lado y se empiezan a tomar fotos, pero al lado de la Virgen ya estaban tomando, ya estaban diciendo majaderías, la música, todo lo que daba con música, con majaderías, música así de drogadictos de rock, música pesada, música de mariachi de adúlteros que decían que esa vieja me la quién sabe qué, y de norteños y de todo eso, ¿no? Pero pues lo que más me llamó la atención fue que me le quedé viendo y en eso Dios me habló. Y yo escuché a Dios y Dios me dijo, Alicia, ¿qué pasaría si la subes a la Virgen, si la subes allá en el tercer piso? Y me hizo sentir y yo volteé hacia arriba y me acuerdo que esa iglesia tenía unos 3 pisos mínimo de altura y subí mis ojos hasta arriba y me dijo, ¿qué pasa si la avientas desde allá arriba? Y le dije, pues se rompe, Señor. Y me dijo, ¿tú crees que yo, el que cree los cielos y la tierra, me puedo romper? Y si eso fuera Dios, ¿yo me rompería? Y le dije, no, Señor. Entonces así fue como Dios me enseñó que la idolatría, esa imagen y todas las imágenes no eran dioses, porque yo te pregunto al que escuchas esto, si tú tienes un escapulario en tus manos, una estampa, y esa estampa, por ejemplo, le prendes fuego, ¿Dios se puede quemar? Si tienes un escapulario y lo avientas y le pasa un carro por encima y se hace pedazos las rueditas, ¿Dios se hace pedazos?
Hace mucho tiempo mi apóstol Raúl González le compartió 4 horas seguidos a un hombre que tenía idolatría. Y así con la pura palabra de Dios, con la Biblia católica, porque la Biblia católica es una Biblia que tiene los libros también de la Biblia. Lo único que cambia es, por ejemplo, los términos. Por ejemplo, en Michoacán a los niños se les dice guaches, en el norte se les dice los plebes, o la plebe es una niña, o el plebe es un niño, o los plebes son niños. En Estados Unidos se les dice baby o nenes, y así, pues nenes, bebés, niño, chamaco, escuincle, ¿verdad? Nene, pequeñito, pequeñita, todo eso define a una cosa que es un niño o una niña pequeños. Bien, pues así es la Biblia, todas las Biblias tienen diferente tipo de, digámoslo, son como sinónimos, ¿verdad? Dices carro, coche y automóvil es lo mismo, dicen una palabra y es parecida, pero casi es el mismo término. Entonces, con la misma Biblia católica, tú puedes leerla. Y mi apóstol en ese entonces le leyó este varón, y este varón después de 4 horas le dijo, bueno, me dijo mi apóstol, bueno, le agradecemos su tiempo, Dios le bendiga, con permiso. Y le dijo, no, no, no se vaya, apóstol. Y le dijo a su esposa, vieja, bájame todos esos muñecos que me han engañado, porque por años he estado engañado por ello. Cuando le dijo, y rómpemelos, cuando la mujer los aventó así, ¡pah! Y los rompió, adentro de esa imagen había chiles, había hechicería, había brujería, había droga, habrían muchas cosas. ¿Por qué? Porque esa imagen estaba cargada. ¿Cargado qué es? Por ejemplo, mira, en la santería, cuando tú ves, por ejemplo, un, un collar, ellos lo hacen de esta manera. Ellos agarran y hacen un collar, por ejemplo, de ciertos colores, le meten el verde, el blanco y el amarillo, por ejemplo, y ellos los van contando y los meten de acuerdo, los colores blanco, amarillo y verde van en un orden de colores y en un orden de números de cuentitas, de bolitas, y después que hacen eso, ellos hacen un ritual con animales y sacrifican esos animales para los demonios de la santería como Shango, Legual, Yemayé, o Batala, todos esos, y agarran y hacen esto, y agarran y meten los collares en la sangre ya de ese sacrificio para que se carguen de poder, para que se carguen de ese ritual, y lo dejan ahí por algunos días, que es un tiempo determinado que tienen ellos, y ya que los sacan, los enjuagan y los venden. Quiere decir que no es lo mismo un collar hecho por X persona a un collar hecho por un santero que tiene simbología, que tiene números, que tiene colores, que tiene un ritual aparte y que está cargado de demonios y de una influencia espiritual. Entonces, lo mismo es todas las imágenes, hay demonios atrás. ¿Por qué? Porque un espíritu que es lo mismo, mira, demonio, espíritu, ángel caído, es lo mismo que una imagen, porque tú pones, por ejemplo, una imagen de San Judas Tadeo, y en esa imagen de San Judas Tadeo hay un demonio que opera de la siguiente manera, un demonio de perversión sexual, un demonio de hechicería, un demonio de orgullo, un demonio de inmundicia. Por lo general la gente, no toda, pero la gente que adoran eso, son la gente que es drogadicta, alcohólica, que fuma demasiado, que es una persona sexual y que es una persona que le gusta la santería. Si tú vas y consultas un libro de santería, te va a decir lo siguiente, se llama santería porque es el santo, consultar al santo, o asentamiento del santo, que es asentamiento del muerto. Lo mismo es ángel caído, espíritu, espíritu contrario a Dios, ángel caído, demonio. Y si tú le añades vampiro, estrella, que eran también hijos de Dios, son demonios. Ángel caído es un demonio. Imagen es también que un demonio está atrás de esa imagen. Y, por ejemplo, si tú ves a las personas, por ejemplo, analízalo, mira. Las personas que son más idólatras, por lo general hacen hechicería. Tú ve a la casa de un brujo y siempre va a tener ahí todas sus imágenes, porque ellos trabajan con imágenes, porque saben que atrás de esas imágenes hay entidades espirituales como demonios, ¿verdad? O ángeles caídos o espíritus contrarios a Dios, ¿verdad? Que ellos operan en esas imágenes. Por ejemplo, está este, este, que yo te decía, Malverde, por ejemplo, es un ídolo, pero casi todos los hechiceros, perdón, más que nada los que venden droga,
los que venden droga y los que están en cárteles y todo eso, son a lo que se evocan, a lo que les piden, ¿sí? Y así tú puedes ver muchísimos más. Y tú puedes consultar un libro de santería. Y en el libro de santería, en ese libro de santería, y en ese libro de santería tú puedes cómo, tú puedes ver, perdona, es que tuvimos fallas técnicas todo por estar hablando de estos demonios, están vencidos en el nombre de Jesús y pisoteados. Estos demonios de santería, ellos hacen lo siguiente. Bueno, ok, ya es que tuvimos fallitas técnicas. Ok, entonces les repito, tú consulta un libro de santería y en ese libro de santería te va a decir qué santo es el demonio que opera atrás de él y qué fuerza espiritual te puede ayudar para cierta cosa. Por ejemplo, ahí te van a enseñar mucho que, Shango, ¿verdad? O Legua también puede ser, es el nombre de una imagen mexicana. ¿Ok? Te lo dejo ahí para que tú lo estudies. Bien, quiero prácticamente casi terminar con lo siguiente. Quiero decirte y recordarte que detrás de una imagen hay demonios, son seres espirituales operando. Y dice la Biblia, como son ellos, como son los que los hacen, así son los que, como son el ídolo, así son los que los hacen, ¿sí? Tienen ojos y no ven. Igual los demonios tienen ojos y no quieren regresar a Dios y arrepentirse. Al igual la gente que tiene idolatría, tiene ojos y no puede ver a Dios. Muy bien. Bien, quiero casi cerrar con este texto que dice Josué 24, capítulo 14. Dice así: Ahora pues, temed a Adonai y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servir a Dios. Y si mal os parece servir a Dios, escogeos a quien sirváis hoy. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca que dejemos a Adonai para servir a otros dioses, porque Dios, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Él ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Porque aquí Josué le está diciendo: ahora pues, temed. La palabra temed es respetar a Dios. Y le dice así: ahora pues, respeta al Señor y sírvele con integridad y en verdad. Y quita de tu vida, los ídolos a los cuales sirvieron tus padres antes. Porque yo y mi casa hemos decidido servir al Señor. Hace muchos años, cuando mi mamá recibiera a Cristo, llegó a la casa, yo tenía una imagen por ahí, era un ángel, me acuerdo, un ángel de la guarda, y yo siempre lo abrazaba porque en ese entonces yo me sentía huérfana y no tenía paternidad ni maternidad de mi papá y de mi mamá. Y entonces yo siempre me refugiaba en esa imagen y cuando llegué esa tarde, mi mamá ya había quemado todo. Y me acuerdo que yo, pues que yo en mi ignorancia agarré y metí mis manos al fuego para sacar esa imagen y le dije: tú no sabes lo que has hecho. ¿Por qué? Porque yo creía que eso era Dios y que eso me protegía y me iba a defender. Pero yo me di cuenta más adelante, al leer la palabra de Dios, y cuando Dios me enseñó lo que les comenté, cuando me dijo que aventara, que se cayera y que si se hacía pedazos, que si era el Dios que había hecho los cielos y la tierra, y le contesté que no. Dios es el que arranca la idolatría. Pero hoy yo quiero preguntarte en esta tarde: ¿a quién escoges servir? ¿A los ídolos? ¿A los ídolos de tus padres? Con respeto lo digo, mis abuelos eran muy devotos a las imágenes, pero uno de mis abuelos abandonó a mi papá. Uno de mis abuelos era muy mujeriego. Otra le gustaba la hechicería y la perversión sexual. Pero eso sí, ¿cómo cuidaban a su niñito Dios el 24 de diciembre?
pero eso sí como les gustaba hacer la hechicería y la brujería. Y yo te digo, ¿a quién vas a escoger servir? ¿A los ídolos o a un Dios real? Porque yo y mi casa hemos decidido servir al Todopoderoso. Quiero terminar con Josué 24, 22, 23, por favor. Dice así. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Dios para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Y les dijo Josué, y yo les digo, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes, e inclinad vuestro corazón a Adonai, a Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué y dijo, a Dios nuestro, Adonai nuestro Dios serviremos, y a una voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio leyes en Siquem. Dice así, quitad pues ahora los ídolos ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón, vuestros pensamientos, sentimientos, emociones, vuestra decisión. Inclínate al Dios Todopoderoso. Para terminar, yo quiero decirte algo. Si tú, el que me escuchas, es la primera vez que has escuchado esto, yo sé que para ti es fuerte, porque nos enseñaron una religión, pero quiero que sepas que Dios no es religión. Lee tú la palabra en Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, que ha dado a Jesucristo su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque Dios no envió a su único Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en él no tendrá esa vida, sino que Dios está enojado por él. Dice la palabra de Dios lo siguiente, que nuestros pecados y nuestras iniquidades han hecho apartar a Dios de nosotros para no escucharnos, que no hay justo ni aún uno, que todos nos hicimos inútiles y hemos pecado. Jesucristo dice la palabra que Él vino al mundo para perdonar nuestros pecados y para ser el Cordero de Dios que quita el pecado. Yo quiero que sepas que Dios te ama, pero el pecado es la desobediencia tuya que has hecho. Ha traído consecuencias a tu vida y muchas veces le pides a Dios y Dios quisiera bendecirte, pero Él no te puede bendecir porque Él tiene principios. Si tú quieres ir a Estados Unidos y no tienes visa ni pasaporte, aunque estés en la punta ya para cruzar la frontera, el que tiene pasaporte y tiene visa pasa y el que no es regresado. ¿Por qué? Porque hay leyes que no pueden quitarse y una de ellas es la ley de Dios. Dios aborrece, abomina, la palabra abominación es que Dios odia, desprecia y le da asco y lo repudia y lo rechaza a aquellas personas y no le gusta la idolatría, porque Dios es el que creó los cielos y la tierra y Él es el que nos creó. Él nos hizo a nosotros. ¿Tú crees que si Dios realmente es el creador de los cielos y la tierra se puede despedazar? ¿Lo tienes que mandar a pintar cada año? ¿Le tienes que mandar a poner chapitas? ¿Lo tienes que vestir cada año? Primero lo hacen nacer, luego lo presentan, luego lo matan, lo resucitan y vuelve a nacer. Jesús no quiere estar naciendo y naciendo en una figura, Jesús quiere nacer en tu corazón. Tu pecado y el mío hacen que sea una pared que nos divide entre Dios y nosotros, pero Dios envió ese puente, como si Dios estuviera a la derecha y tú a la izquierda y en medio un abismo. Jesucristo es ese puente que nos hace cruzar de un lado para el otro. Y la palabra de Dios dice que a los suyos vino a los judíos y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le reciben y creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Dios quiere que seas no solo su creación perfecta, sino sus hijos, porque dice la Escritura que Dios te dará conforme a tus obras. Yo te digo en esta noche, reconoce que has pecado delante de Dios, reconoce que hay idolatría en tu corazón. Quizás eres cristiano, pero puede haber idolatría porque te idolatrizas tú mismo, tu propia persona. No es malo ser metrosexual, pero es malo ser vanidoso y llegar a un punto de querer nada más ser tú y después tú. Si hay idolatría porque cómo amas tu computadora, cómo amas tu carro, cómo amas tu casa, cómo amas tu trabajo, cómo amas a tu novia, a tu esposa, a tus hijos, a tu perro, a tu gato, a lo que es tuyo. Arrepiéntete en el nombre de Jesús. ¿Y por qué no le dices a Dios que tú reconoces que has pecado y que le pides perdón? ¿Y por qué no le dices a Dios
que saque de tu corazón y de tu voluntad toda la idolatría que haya, ya sea de alguna imagen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos enseñaron idolatría a nuestros ancestros, no la palabra y la voluntad de Dios. ¿Por qué no le pides perdón a Dios en esta hora? Y después que lo hagas, hay algo más que quiero que hagas. Pero primero quiero que oremos, aquellos que no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador, y quieres que Dios cambie tu vida, puedes hacer esta oración conmigo. Y los que quieran renunciar a la idolatría, después hagan esta oración conmigo. Dile así: Padre Celestial, en esta hora en el nombre de Jesús vengo delante de ti. Reconozco que he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Te pido perdón por mi pecado, por mi maldad, por mi iniquidad. Reconozco que he pecado y te pido perdón. Creo que tú enviaste a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por mí. Creo que Él murió para que con su sangre mis pecados sean perdonados. Lo recibo como mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Y te pido, Señor Jesucristo, que te sientes en el trono de mi corazón. Perdóname toda la idolatría que he tenido también en el nombre de Jesús, Padre. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ahora te recibo, Señor Jesucristo, y ahora por recibirte soy tu hija, Padre. Y creo que tú me has perdonado con tu sangre preciosa, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y nunca sea borrado. Siéntate en el trono de mi corazón, porque ahora tú, Señor Jesús, eres mi Señor y Salvador. Te entrego mis pecados y recibo tu justicia y tu perdón, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora repite después de mi: Padre, yo te pido perdón por la idolatría de mi corazón. Perdóname porque he tenido imágenes de mis ancestros, o he tenido idolatría, Señor, siendo cristiano, del pastor, del hermano, de una computadora, de una casa, de un objeto, de una persona. En el nombre de mi Señor Jesucristo, te pido me perdones y te pido que saques toda la idolatría de mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, saca la idolatría de mi corazón y convénceme cada día si hay idolatría en mi corazón para echarla fuera. Esos pequeños becerritos, renuncio a ellos. Se han quemado, Señor, y se han molido y echados fuera en el nombre de Jesús. Y ahora yo te voy a decir algo. Si tú has recibido a Jesucristo y le has pedido perdón, toma toda la idolatría y no tengas miedo, hijo. Toma las imágenes en el nombre de Jesús y rómpelas. Y dile al Padre que Él esté contigo. Y dile que renuncias a esa idolatría, y si no, entrégasela a alguien que sea cristiano y dile que ya no quieres eso y que lo rompan en el nombre de Jesús. Baja la idolatría de tu corazón, pero bájala también de tus pósters. Bájala también de ahí donde la tienes, porque nosotros mismos hacemos altares. Altar es un lugar de invocación. Yo me acuerdo que hace muchos años hice un altar cuando mi mamá me quemó ese cuadro que les digo que medio lo rescaté y me avergüenzo. Por eso no me interesa meter mis manos al fuego por alguien, para traerlo al reino de Dios, porque antes yo le servía a Satanás a través de la idolatría por ignorancia. Pero me acuerdo que un novio que yo tenía, al ver cómo lloré, yo le comenté, vino y me trajo una virgen como de 10 centímetros de Guadalupe. Yo agarré unas tablas y la colgué en lo alto de mi cama, le puse unas flores artificiales, hice un altar, era un lugar de invocación. Y ahí como me apremia también Satanás. Pero yo hoy quiero decirte, ahí donde estás, ¿por qué no hacemos un altar al Dios viviente? Ahí donde estás, postrémonos, arrodíllate y hagamos un altar de adoración y de humillación y de reconocer que Él es Dios. Y digámosle así: yo me voy a postrar junto con ustedes en esta hora. Y yo le pido al Padre, Padre, en el nombre de Jesús, que este altar de adoración, que este altar de humillación, haga que caiga la idolatría de nuestro corazón. Perdónanos, Padre, por la idolatría que hemos tenido hacia gente cristiana o gente no cristiana, hacia nuestra familia, Señor, nuestras propiedades, nuestro propio corazón. Te pedimos perdón, Señor. Si, Señor, hemos inclinado nuestra vida hacia Satanás por iras, por violencias, por mal carácter, reconocemos y te pedimos perdón. Pero hoy hacemos este altar delante de tu presencia, y que este altar derribe la idolatría de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo, porque adoramos al que está sentado en el trono y al Cordero. Y como dice tu palabra, Señor, hemos decidido nosotros y nuestra casa servir al Todopoderoso. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, que este altar de idolatría y la gente que se está postrando, Señor, por primera vez, o que ya se ha postrado muchas veces, pero llévalos a una experiencia espiritual. Espíritu Santo, llévalos a la experiencia de adorar
al Todopoderoso, adorar a nuestro Creador que hizo los cielos y la tierra, al que hizo nuestra vida, porque a Él le damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y ahora reconocemos y te pedimos perdón, Padre, y recibimos tu perdón, porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Gracias, Padre, por cada vida que me escucha. Bendice sus espíritus, almas y cuerpos y arranca la idolatría de sus corazones, y que caiga Satanás y sus demonios, y que los dejen los brujos y hechiceros, y que tengan paz. Bendícelos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bendiciones, hermanos. Ministerios El Amor del Padre les trajo el tema de idolatría. Creo que será de bendiciones para su vida. Predicamos un poco larguito, pero nosotros escudriñamos la palabra. Bendiciones, hermanos, y bye.